Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia reunidos nuevamente frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Y estamos en una serie maravillosa en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Libertad, la gracia te hace libre. Amigo que nos estás escuchando, no permitas que las falsas religiones, no permitas que las sectas, no permitas que los falsos maestros te quiten la preciosa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Recuerda, querido amigo, que la única manera en la que tú puedes descubrir si estás o no en una secta es cuando la miras desde afuera, cuando la miras de manera objetiva. Porque cuando una persona está dentro de una secta, cree que no, cree que está bien, cree que su líder, su gurú, su mentor es perfecto, que es divino, que enseña perfecto, pero porque están metidos en un ambiente donde solo piensan, viven y respiran para una secta o una organización religiosa. Y entonces se escucha la emisora de la secta, el programa de televisión de la secta, la visión de la secta, los programan con todo de la secta, los hijos van al colegio de la secta, entonces todo gira en torno a lo que la secta dice y como se tienen amigos y se genera un vínculo emocional, entonces pues las personas dicen, no, nosotros estamos bien. Y resulta que están metidos en una organización que es sectaria, que distorsiona el mensaje del Evangelio. Por eso, querido amigo, la gran invitación que te hacemos, evalúa la organización religiosa a la que perteneces desde afuera. Abstráete por un momento, por un momento el activismo religioso y evalúa lo que tú estás aprendiendo en esa secta está acorde a lo que enseña de verdad la Biblia, porque como ya lo hemos visto en el mejor manual de crianza, los falsos maestros utilizan la ilusión de que estudian la Biblia. Y eso lo voy a explicar nuevamente. Resulta que un falso maestro llega y le dice a sus feligreses, bueno, por favor, abran sus Biblias en tal capítulo, tal versículo, y leen ahí, y después saltan a otro, y después saltan a otro. Sin embargo, lo que la gente no percibe, la gente no se da cuenta, es que ese maestro está distorsionando la intención, el significado de ese texto. Su real significado lo distorsiona. Por eso hay una gran prueba para saber si perteneces o no a una secta. Y es, el líder, el gurú de esa secta, se toma el trabajo con todos sus feligreses de leer la Biblia completa, de leer libros completos desde el púlpito. Amigo que me estás escuchando, te quiero decir algo. Si tú estás en una organización religiosa donde el líder, el gurú, coge un versículo y salta de un versículo a otro, y salta de un versículo a otro, y salta de un versículo a otro, te quiero decir que estás en grave peligro y la probabilidad de que te estén distorsionando la Biblia es muy alta. Por eso es importante estudiar libros completos de la Biblia pasándolos por el sendero de la verdad. Ahora, el sendero de la verdad es una herramienta que tú debes saber utilizar muy bien para que puedas discernir lo bueno de lo malo, para que puedas reconocer cuando hay un maestro que te está enseñando la verdad o cuando hay un maestro que te está distorsionando el mensaje y te está quitando la libertad. Pero ¿por qué arrancamos en nuestra clase de hoy con esta introducción? Porque eso era lo que les estaba pasando a los Gálatas. Recuerdo, la carta se escribe alrededor del año 49 después de Cristo. El apóstol Pablo está en Antioquía cuando escribe esta carta. Antioquía era como su centro de operaciones. Recuerden que eso lo estudiamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Antioquía era como el centro de operaciones donde el apóstol Pablo salía desde ahí a los viajes misioneros, después regresaba, daba un informe, se animaba, oraba, hablaba con los ancianos de la iglesia, con sus hermanos, y de ahí nuevamente partía. Antioquía era como su centro entonces de operaciones, cuando arranca sus viajes misioneros. Y entonces desde aquí, desde Antioquía, escribe el apóstol Pablo porque en su primer viaje misionero, él fundó las iglesias de Galacia.
Él llegó a Antioquía de Pisidia, después llegó a Iconio, a Listra y a Derbe en su primer viaje misionero. Y ahí él fundó las iglesias, las consolidó, les explicó el mensaje. Pero lo que ya hemos hablado en el mejor manual de crianza es que al apóstol Pablo le pasaba lo siguiente. Más se demoraba él en salir de la iglesia que desde adentro y desde afuera empezaran los falsos maestros a distorsionar el mensaje. Lo que pasa es que, querido amigo que me escuchas, los falsos maestros se ganan la confianza de las personas. Los falsos maestros son carismáticos, son buena gente, son chéveres, son sensibles, aparentan una piedad increíble, de tal manera que los feligreses dicen, no, pero mi líder sí, él no es falso maestro. Oye, ¿seguro? ¿Tú estás seguro de eso? ¿Él te enseña la Biblia de acuerdo al sendero de la verdad? ¿O tiene fines económicos? ¿O te está esclavizando a nivel psicológico, mental, o en tu cuerpo, o en tus finanzas, o en tu identidad? Ten mucho cuidado porque las falsas sectas, los falsos maestros no son fáciles de reconocer. Y entonces el apóstol Pablo vivía esa situación en todo tiempo. Y fíjense que ya lo leímos en la primera y la segunda carta a los Corintios, en esa serie tan maravillosa que titulamos Madurez. Y por eso en esta serie que hemos titulado Libertad, pues los falsos maestros le están quitando la libertad a los creyentes, porque le están diciendo a los creyentes que la gracia no es gracia y que hay que ganarse la salvación. Y recuerden, mis queridos amigos, y nosotros como familia, que eso se llama legalismo. Y ahí, aquí en Colombia, donde nosotros vivimos, hay demasiadas sectas legalistas. Demasiadas. Nomás cerca a nuestra casa hay muchísimas sectas legalistas. ¿Qué es una secta legalista, muchachos? Una secta legalista es la que te dice, bueno, si tú quieres ganarte el cielo, pues igual, ojo, tienes que obedecer las tradiciones, tienes que obedecer la ley, tienes que obedecer nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras y tienes que tener méritos para ganarte el cielo. Y eso es gravísimo porque eso esclaviza. Porque obedecer la ley nos lleva a la muerte, en cambio obedecer al Espíritu de Dios nos lleva a la vida. Y a la paz. Y a la paz, gracias. Por eso vamos a leer. Dani, ¿preparado? Sí. Acércate al micrófono, campeón, y vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 11, y vas a leer hasta el capítulo 2, versículo 10, para que entendamos toda esa sección de una sola. ¿Preparado, campeón? Sí. Muy bien. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo, para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esta visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así las iglesias de Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito también vino.
Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes. Vuelve a leer desde el 4, campeón. Incluso esa causa surgió... Otra vez, mi amor, esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Maravilloso, mil gracias, campeón. Hemos leído desde el capítulo 1, versículo 11 hasta el capítulo 2, versículo 10. Aquí hay que tener en cuenta que el apóstol Pablo, cuando arranca la carta a los Gálatas, él arranca de una vez, va a entrar en materia, él da un saludo y él dice que él es Pablo, elegido por Dios, elegido por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo. Y entonces aquí el apóstol le está diciendo, yo no recibí un mensaje humano, sino que fue Dios mismo el que me dio ese mensaje. Y entonces él va a validar ese mensaje y su predicación con los líderes de la iglesia, con los otros testigos de la resurrección. Y entonces el apóstol Pablo está dando toda esta argumentación, está demostrando sus credenciales, está explicando, bueno, yo soy apóstol de Jesucristo, esta revelación la recibí de Jesucristo, no fue nadie, ningún humano que me la contó, no la aprendí de ningún humano, fue Jesucristo mismo resucitado el que me dio este mensaje. Y este mensaje fue validado por los otros testigos de la resurrección. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es, yo tengo autoridad, porque recuerden que los falsos maestros siempre socavaban la autoridad del apóstol Pablo, siempre le decían a los feligreses que el apóstol Pablo no tenía autoridad, que él no era apóstol, que él ni siquiera era líder de la iglesia, que él no era nadie significativo, que entonces por qué él era apóstol, se hacía pasar por apóstol y que él no tenía autoridad para enseñar la verdad. Por eso el apóstol Pablo, en lo que acabaste tú de leer, Dani, está explicando parte de lo que fue su conversión. Él dice, bueno, este mensaje yo no lo recibí de ninguna fuente humana, sino que fue Jesucristo mismo. Y cuando me convertí, me fui, y entonces empieza a explicar a dónde fue, por qué se fue. Primero fue a Arabia, después regresó, después se fue a las regiones de Siria y Cilicia, después 14 años subió a Jerusalén y está explicando todo eso para decir
los otros testigos de la resurrección me aprobaron. Miren mis credenciales. Yo no soy un aparecido. Yo no salí de la nada diciendo, ay, miren, tengo un mensaje para ustedes. No. O sea, el mensaje de gracia que yo predico es verdad. Vuelvo y lo digo. El mensaje de gracia que yo predico es verdad. Entonces el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 2, versículo 10, ¿qué está haciendo? Está presentando sus credenciales. ¿Cuáles eran sus credenciales, Dani? ¿Cuáles eran cuáles eran las pruebas de que él era apóstol de Jesucristo? Que se le apareció Cristo en persona. ¿Qué más? Que lo aprobaron los apóstoles. Correcto, ¿qué más? Que se basaba en las escrituras. Así. Él se basaba 100% en las escrituras. El Espíritu Santo lo respaldaba con milagros y señales en los momentos que el Espíritu Santo lo consideraba. ¿Recuerdas alguna de las cosas así, señales milagrosas que hizo el apóstol Pablo en algún momento de sus viajes misioneros? Sí. Acuérdate de alguna, dime alguna. Sanó a un lisiado. Sanó a un lisiado. ¿Te acuerdas que en ese momento, cuando lo sanó, lo iban ya a elevar a él como Dios? Sí. Y como él no aceptó eso, ¿qué le hicieron? Lo apedrearon. Lo apedrearon. ¿Te acuerdas otro momento cuando había un falso maestro que no quería que el gobernador de la isla creyera? Sí. ¿Qué hizo Pablo? Lo dejó ciego. Lo dejó ciego. O sea que el apóstol Pablo demostraba que era apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Primero, porque Jesucristo mismo se le apareció resucitado. O sea, Pablo era un testigo de la resurrección. ¿Por qué más? Porque los otros testigos de la resurrección lo aprobaron. O sea, Pedro, Jacobo, Juan, los otros apóstoles lo aprueban y dicen, sí, te damos la mano en señal de compañerismo. O sea, te aprobamos. Tú eres de los nuestros. Definitivamente está comprobado que Dios a ti te dio el poder para ir a ser testigo de Jesucristo a los gentiles y Pedro a los judíos. Eso lo acabamos de leer en Gálatas, ¿de acuerdo? Sí. Esa era otra credencial. Entonces, número 1, Jesucristo se le aparece. Número 2, aprobado por los otros apóstoles. Número 3, su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Porque recordemos que Jesucristo le reveló a los testigos de la resurrección las Escrituras para que las enseñaran. Y aparte de eso, el poder del Espíritu Santo que estaba en su vida. Esas eran las credenciales. Fuera de otras credenciales, como la cantidad de creyentes que habían creído en Jesucristo gracias al testimonio del apóstol Pablo, porque él se basaba en el poder del Espíritu Santo y en las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a analizar algunas aplicaciones. Vamos a analizar 4 aplicaciones de lo que acabas de leer, Dani. Atento. El mensaje de Pablo procede de Cristo mismo. Vamos a analizar esto. Margie, María Paz, Dani y amigo que me estás escuchando. Si lo que nosotros tenemos en la Biblia, en el caso de las cartas escritas por el apóstol Pablo y el Nuevo Testamento en general, si el Nuevo Testamento procede de Cristo mismo, ¿qué aplicación tiene eso para nuestras vidas, Dani? Piensa por un momento. ¿Qué crees tú? Si el Nuevo Testamento procede de Cristo mismo, si el apóstol Pablo escribió porque Jesucristo mismo le reveló esas verdades, ¿qué aplicación tiene eso para nuestras vidas? ¿Qué crees tú? Que tenemos que aplicar todo lo que dice en el Nuevo Testamento porque es la voz de Cristo ahí, ¿no? Correcto. Pues que, y es lo práctico. Correcto, pues que definitivamente al leer la Biblia, al leer el Nuevo Testamento, pues tenemos, como lo dijiste tú, Dani, la voz de Cristo mismo. Está Dios hablándonos en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Las Sagradas Escrituras las obedecemos porque es Cristo mismo, Dios mismo hablando. Porque las ideas de la Biblia no son ideas humanas, Dios mismo las reveló. Esa entonces es la primera gran conclusión. Segunda, Pablo recibió la aprobación de los líderes de la iglesia, Dani. Pablo recibió la aprobación de los líderes de la iglesia. ¿Qué aplicación tiene eso para nuestras vidas? Piénsalo bien. Pablo recibió la aprobación de los líderes de la iglesia. ¿Qué crees? Piensa, con calma. Pablo recibió la aprobación de los líderes de la iglesia. Yo encuentro una aplicación ahí, que puedo confiar en el mensaje de Jesucristo porque no se contradice.
Porque cuando yo leo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Juan, Segunda de Juan, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Apocalipsis, todos ellos, todos los autores de esos libros, fueron inspirados por el Espíritu Santo y ellos reciben el poder y la sabiduría de la misma fuente y entonces no hay contradicción, puedo confiar en la Biblia. ¿Sí ves la aplicación, campeón? Sí. Eso es la connotación tan importante que tiene que el apóstol Pablo haya recibido la aprobación de los líderes de la iglesia. No hay contradicción en las Sagradas Escrituras. Muy bien, número 3, conclusión número 3. Dice así. Escucha Dani esto, los falsos hermanos infiltrados en la iglesia trataban de engañar a Pablo y a sus compañeros y quitarles la libertad que Cristo les había dado. Eso tú lo acabaste de leer. Habían unos falsos maestros que se infiltraron, unos falsos hermanos que se infiltraron en la iglesia y ellos con su falsa enseñanza querían quitarle la libertad al apóstol Pablo y a sus compañeros. Sin embargo, esa libertad que Cristo da, dijo el apóstol Pablo, cuando tú lo leíste, dijo el apóstol Pablo que ellos nunca se doblegaron ante sus enseñanzas. ¿Qué aplicación tiene eso para nuestras vidas, Dan? Que hay que mirar todo con lógica y no dejarnos engañar de falsos maestros. Maravilloso, campeones, perfecto, así es, hay que mirar todo con lógica. ¿Cuál lógica? La de Dios. Correcto. La lógica de la Biblia. Correcto, campeón, la lógica de la Biblia, el sendero de la verdad. Que el sendero de la verdad son las leyes de la hermenéutica para interpretar un texto. Y entonces, claro, lo que yo hago es agarrar el sendero de la verdad y leer libros completos para que los falsos maestros no me esclavicen. Qué cosa tan interesante. Muy bien, vamos ahora con el número 4, conclusión número 4. En la iglesia de Jesucristo no hay jerarquías de dominio. Dios no tiene favoritos. Eso fue otra cosa que leíste. El apóstol Pablo dijo, bueno, yo fui a donde los líderes de la iglesia que estaban en Jerusalén, pero igual tampoco los considero como superiores a mí, porque realmente no me importan los títulos humanos, porque Dios no tiene favoritos. ¿Sí te diste cuenta cuando leíste eso? Eso estaba en el capítulo 1, desde el versículo 11 hasta el capítulo 2, versículo 10. Todo lo que estamos diciendo estaba ahí. Y él dijo, yo 14 años después subí a donde los líderes, sin embargo, pues yo no me fijo en la jerarquía y si no me importa si eran líderes o no. Esa es una forma de decir, en la iglesia de Jesucristo no hay jerarquías. O sea, esto no es como la milicia, no es como la carrera militar, que primero eres dragoniante, después sargento, después capitán, después mayor, después general, etcétera, etcétera. No es que tú llegas y ves a un líder de la iglesia y dices, ¡ay! Un iluminado, por favor, ten cuidado, postrémonos a sus pies, besémosle de la mano. Le acaban de dar un anillo que significa que es superior a nosotros, besémosle el anillo. No, en el cristianismo eso no existe. No existen las jerarquías. No existe alguien superior a otro, eso no existe. Y eso lo dejó claro el apóstol Pablo acá. Él dijo, bueno, yo fui a Jerusalén a hablar con los líderes de la iglesia, aunque realmente pues no me importa si eran reconocidos como líderes o no, porque Dios no tiene favoritos. En la iglesia de Jesucristo entonces no hay jerarquías de dominio. Nadie puede tener un método coercitivo con otro. Nadie puede ejercer control sobre la vida de otro. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Porque Dios no tiene favoritos. Dani, ¿cuál es la aplicación de ese concepto? Que no podemos tener como un maestro favorito así estrella porque, o sea, todos somos imperfectos y no podemos tener favoritismos. Correcto, campeón. Correcto. Así es. Muy bien. Entonces tenemos 4 grandes conclusiones. Número 1, el mensaje de Pablo procede de Cristo mismo. Podemos confiar en la Biblia. Número 2, Pablo recibió la aprobación de los líderes de la iglesia. Eso significa no hay contradicción. Todos tienen la misma fuente. Todos los testigos de la resurrección de Jesucristo han recibido la iluminación del Espíritu Santo para plasmar la palabra de Dios, para plasmar las ideas, las palabras de Dios en la Biblia. Número 3.
Los falsos hermanos infiltrados en la iglesia trataban de engañar a Pablo y a sus compañeros y quitarles la libertad que Cristo les había dado. Aplicación: tenemos que examinar la Biblia con lógica para no dejarnos engañar de los falsos maestros. Y número 4, en la iglesia de Jesucristo no hay jerarquías de dominio. Dios no tiene favoritos. No vayamos a pensar que hay personas mejores que otras, que hay personas que pueden dominar a otras y yo me tendría que someter a otra persona, porque eso no es cierto. Ojo que hay falsos maestros que utilizan todas estas técnicas de dominio mental para engañar a sus feligreses, con técnicas como: bueno, tienes que someterte, tienes que sujetarte, aquí el ungido del Señor soy yo soy el que tengo la revelación directa de Dios, no te metas conmigo, yo soy perfecto, ¿cómo se te ocurre cuestionarme? No me cuestiones cómo manejo el dinero, no me cuestiones mi vida privada, no me cuestiones quién soy yo, porque yo soy el gurú, yo soy el ungido, yo soy el que ha recibido la revelación, no te metas conmigo, porque tratas de meterte conmigo y te va a caer un rayo del cielo. Y entonces la gente empieza a decir: ay, sí, no se metan con el ungido del Señor, porque pues imagínense qué peligro. Y resulta que eso es una técnica de control y es coercitiva, es castrante y es de dominio total sobre la mente de la persona. Es como que al falso maestro no se le puede cuestionar cómo interpreta la Biblia. Entonces: oye, pero mira, pero es que la Biblia no dice eso. Y entonces ya levantan la voz, se ponen bravos y dicen: ¿cómo que no? Si acaso usted quién es. Yo llevo 40 años enseñando la Biblia y usted es un aparecido que no sabe nada. Y entonces esos son técnicas de control. Y por eso estas 4 grandes conclusiones nos deben quedar clarísimas. Vuelvo y las digo, querido amigo. El mensaje de Pablo procede de Cristo mismo. Podemos confiar en lo que dice la Biblia. Pablo recibió la aprobación de los líderes de la iglesia. Los testigos de la resurrección reciben la misma fuente. Los falsos maestros, los falsos hermanos infiltrados en la iglesia trataban de engañar a Pablo y a sus compañeros y quitarles la libertad en Cristo. Miremos la Biblia con lógica para que nadie nos quite la libertad que tenemos. Por eso esta serie se llama Libertad, la gracia te hace libre. Y número 4, en la iglesia de Jesucristo no hay jerarquías de dominio. Dios no tiene favoritos. Maravilloso. Vamos entonces a nuestro texto central, Gálatas capítulo 4, versículo 7. Dice así: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¡Qué maravillosa verdad! Otra vez voy a leerlo. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Ese es el versículo central de todo este estudio. Libertad, la gracia te hace libre. Amigo que me estás escuchando, si tú y yo somos cristianos y hemos creído en Jesucristo y hemos creído en la Biblia, ya nosotros somos libres. ¿Libres de qué? Ya no tenemos que obedecer la ley para ganarnos el cielo. Ahora nosotros hemos sido justificados. Dios nos declara no culpables. Ahora nosotros somos santificados. ¿Eso qué quiere decir? Somos separados, apartados para Dios y el pecado ya no tiene control sobre nuestra vida. Entonces ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y como somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, somos libres y ya no obedecemos el pecado, ya no seguimos el pecado no nos puede gobernar. O sea que ahora obedecemos a Dios con el poder renovado que nos da el Espíritu Santo. Obedecemos a Dios con el poder renovado que nos da el Espíritu Santo. Muy bien, querido amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante.